Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate Economía Directa. Hoy contamos como invitados con José Luis Carretero. Muy buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Y con Ángel Jimeno. Buenos días, Ángel. Buenos días, Juan Carlos. Esta semana, una vez más, pues no tenemos más remedio que decir que continúan los problemas para España, continúan los problemas para su economía. Tenemos la deuda que sigue sobre el 6%, los CDS de la deuda española siguen altísimos, el gobierno parece estar en estado catatónico, da la impresión cada vez más de descontrol, de no saber qué es lo que está pasando. Continúan los ataques sobre las empresas españolas. Recordemos que después de lo de Repsol, a ACS, VS y Société Générale le obligaron a vender prácticamente la cuarta parte de la participación que tenía en Iberdrola para poder hacer frente a los requerimientos de capital, los famosos margin calls, que se ejecutan cuando los colaterales bajan de valor. Y los rumores no hacen más que ir uno detrás de otro sobre que esto va de mal en peor. El IBEX hoy está subiendo, pero ayer bajó con mucha fuerza y durante algunos momentos volvió a tocar los mínimos de abril de 2009 y desde luego las perspectivas son cada vez peores. Si quieres, Ángel, haznos un resumen de cómo ves que ha evolucionado la situación en esta última semana, desde la última vez que estuviste en el programa. Vamos a ver, lo más grave que veo yo en este momento es el deterioro de las empresas del IBEX 35 y de las empresas del mercado continuo. O sea, su caída de valor es muy preocupante porque, lógicamente, muchos de ellos, como sabéis muy bien, están súper endeudados y en este momento, por decirlo de alguna manera, la cifra de lo que valen en libros con respecto a lo que venden, bueno, mejor dicho, respecto a lo que deben, pues la verdad es que es muy bajita. Concretamente estaba haciendo, hoy que sube un poquito la bolsa, vamos, la bolsa española sabéis que se puede subir con 2 duros, ¿no? La subes y la bajas como te da la gana. Hoy he estado haciendo unos numericos, hoy que cuando ya estaba cerca del 2%, y valen en total 334.000 millones de euros. He hecho también el ejercicio con los señores de los bancos y me encuentro con la sorpresa de que todos los bancos españoles, que por cierto están quebrados y por eso pasa, como es natural, valen menos de 100.000 millones de euros en estos momentos, una cifra que solo el Banco Santander la valía hace ahora aproximadamente 5 años. Por lo tanto, un gravísimo problema es que se nos están cayendo las empresas grandes, medianas y ya no digo las pequeñas. Por lo tanto, el paro va a aumentar en las cifras que tú, Juan Carlos, has estado muchas veces. O sea, más de 1 millón de personas en el año 2012. Y lo que es más grave, al gobierno le están diciendo ya por activa y por pasiva, por todos los sitios, ya en la reunión está el Fondo Monetario Internacional, la propia Christine Lagarde, el señor Blanchard, el señor Joaquín Almunia, el señor Barroso, los londinenses, le están diciendo al gobierno que haga el puñetero favor de acogerse a los mecanismos, digamos, de concesión, el mecanismo de estabilidad para salvar el sector financiero, cuanto antes, porque si no lo hace, es que nos va a dejar sin alternativas de ningún tipo al desastre. Entonces, ¿por qué el gobierno no admite que no puede salvar el sector financiero hoy completamente insolvente? Pues por una razón muy sencilla,
porque entienden que podrían ser prejubilados. Y por descontado hay otros señores como Tim Feine y González que piensan que no prejubilados, sino que iban a ser jubilados porque inevitablemente, tal y cual va esto, va a ser imposible sanearlos de una manera que no sea la de nacionalización pura y dura de los 3 grandes bancos españoles y de cierre de todos los demás porque si no, no habría dinero para poder financiar esto. Y aún así la broma costaría 300.000 millones de euros. Esto es lo que yo considero lo más grave de un gobierno que no gobierna y que a este paso va a dejar al gobierno del inútil de Zapatero pues como un gobierno parecido. Sí. Esto es lo que yo veo más grave. Y José Luis. Yo lo que veo es que en todo caso lo que tenemos es el resultado que claro y que se podía prever de los planes de ajuste implementados. Es decir, de todas estas medidas de austeridad, todas estas dinámicas de deuda sobre nueva deuda y planes de ajuste aprovechando el monto de la deuda, nos llevan una y otra vez al mismo sitio. Nos llevan una y otra vez al mismo sitio, que es precisamente ese escenario en el que el empobrecimiento del país es cada vez mayor y en el que la deuda va acumulándose de manera que realmente no podemos hacer frente ni tan siquiera al pago de los intereses. Yo creo que el resultado final la solución final no es precisamente acogerse al mecanismo de estabilidad, que implica nuevamente más deuda, que se haga con el mecanismo que pedía el FMI de que ese mecanismo de estabilidad financiase directamente a los bancos y no tanto la reforma financiera del gobierno. Y realmente lo que se impone de una manera u otra es a nivel inmediato, y quizá como primer paso hacia una transición a un sistema económico esencialmente distinto, lo que se impone a nivel inmediato es precisamente una auditoría de la deuda. ¿Qué quiero decir con una auditoría de la deuda? Que veamos desde el punto de vista de nosotros, que somos los deudores, cuáles son exactamente los puntos de deuda que debemos de pagar y de que analicemos uno a uno cada uno de esos cupones y veamos efectivamente cuáles deben de pagarse y si deben de pagarse en ese momento concreto. Porque la auditoría implica no tan solo la quita, sino también la suspensión del servicio de la deuda. Y esto puede hacerse y se ha hecho por ejemplo en el Ecuador recientemente, y puede hacerse sobre la base de toda una serie de principios jurídicos que forman parte esencial del universo del mismo derecho burgués y que son parte esencial de lo que se podría plantear para favorecer el hecho de que la deuda, de esa quita de la deuda o de esa moratoria unilateral de la deuda. Principios jurídicos como el de rebus sic stantibus, es decir, esta deuda se ha ido contratando en un momento determinado y las condiciones efectivas que conllevan todo esto han variado enormemente, por lo tanto es jurídicamente inaplicable el hecho de que deba pagarse una deuda que se contrató en una situación totalmente distinta. También en relación con el estado de necesidad y con la fuerza mayor, con los principios del estado de necesidad y de la fuerza mayor, debemos tener presente que los derechos sociales y fundamentales, los derechos humanos y los derechos sociales fundamentales son parte de los derechos humanos, pues conforman un entramado de derechos que la misma Carta de Naciones Unidas protege por encima incluso de las responsabilidades internacionales de los Estados. Y por lo tanto debíamos poner en marcha, articular todos estos mecanismos que permitirían no hacer frente a una deuda que se está acumulando de una manera absolutamente irresponsable y que es la madre de todos estos planes de ajuste que en el fondo lo único que pretenden es el saqueo de la península ibérica, el saqueo de los países del norte del Mediterráneo, y por lo tanto la puesta en una situación de miseria y de pobreza a la población española. Por supuesto, esta auditoría de la deuda no tiene que ser únicamente no tiene que ser el único paso que se tiene que llevar a cabo, pero sí tiene que ser el primero que permita el inicio de una transición a un sistema económico totalmente distinto que permita pues poner la economía al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de la economía. Y yo creo que esto es un elemento esencial que debe ser tenido en cuenta, que los ciudadanos no tienen que estar al servicio de la economía, sino que la economía tiene que ser la forma en la que los ciudadanos se dotan de recursos para llevar a cabo, para cumplir sus necesidades vitales. Y que además esto debe tener relación también con el universo, con el conjunto de elementos externos con los que los ciudadanos se relacionan en su situación normal, como puede ser, por ejemplo, el ecosistema. Es decir, que debemos de tener presente que la crisis ecológica debe estar está a punto de desatarse y que por lo tanto también ese cambio de sistema, ese cambio esencial de los fundamentos de la vida económica es cada vez más imprescindible y cada vez más urgente.
José Luis, desde luego entiendo lo que has dicho de la deuda. Hay un tema que es clarísimo. La deuda evidentemente no se puede pagar y está muy bien hacer una justificación lo mejor posible de por qué esa deuda no se va a pagar, pero desde luego el hecho es ese. O sea o no sea la deuda justa, que yo creo que buena parte de ella la tenemos debido al saqueo al que nos ha sometido sistemáticamente toda la oligarquía financiera y política, pero independientemente de eso es que como no podemos, pues es que no se va a pagar, es que eso está clarísimo. Vamos, no sé yo tú, Ángel, cómo lo ves, pero yo el tema de que habría que empezar José Luis, que siempre va muy avanzado, nos está comparando lógicamente con Ecuador, nos podría comparar perfectamente con Guinea, nos podría comparar, pero no es así. La deuda que nosotros hemos pedido, si lo pensamos un poquito, la deuda que teníamos ahora hace 4 días, en el 2007-2008, era escasamente de 300.000 millones de euros, una deuda razonable, no pensada para que se quedara el dinero el presidente guineano o el presidente español. No, se pidió 300.000 millones, en el fondo éramos el país con menos deuda de Europa. Y la siguiente que hemos ido pidiendo pues ha sido por los déficits que se han generado, o sea, que el país como tal, aunque no estoy de acuerdo yo con la política económica ni de Zapatero ni por descontado de Rajoy, lo que es indudable es que estos tíos piden deuda, lógicamente, porque tienen que pagar la anterior más los intereses y tienen que financiar, lógicamente, el déficit comercial que se va produciendo todos los años. O sea, que si hacemos una auditoría de la deuda soberana española, no es comparable con la deuda que pueda tener Ecuador o con la que pueda tener Bolivia o la que pueda tener Argentina. No es comparable, sencillamente porque aquí sabemos perfectamente lo que se ha hecho. Quiero decir, la economía se ha desarrollado como se ha desarrollado, hemos basado lógicamente el sector inmobiliario todo el cotarro y los bancos han entrado ahí. Y como cometieron un error salvaje los bancos de financiar todo tipo de iniciativas urbanísticas, pues por eso estamos pagando. Pero si hiciéramos una auditoría de la deuda, por ahí nos saldríamos. Lo que tenemos que hacer de verdad, al margen, es, vamos a ver, como dice Juan Carlos, no se puede pagar la deuda española. Más claro agua. Es que no hay ninguna posibilidad de que la paguemos si nuestro déficit comercial continúa siendo el mismo ya no digo el de otros años, simplemente si no se convierte en una balanza comercial positiva alguna vez. Y eso ni lo estamos viendo este año ni lo veremos el próximo, a pesar del hundimiento de la economía española que debería ir en esa dirección. Por lo tanto, nuestra situación es muy grave, gravísima. Si nosotros dejamos de pagar alguna deuda porque no nos parece justificada el que se pidiera, la verdad es que normalmente no se pide la deuda para un fin determinado, o sea, esta es la otra. Los griegos aún podrían decir que se pidió deuda hace 4 días para pagar aviones y para pagar material bélico. Aún podrían ir por esa dirección, pero nosotros no tenemos esa opción, porque encima lo que compramos no lo pagamos, pagamos la fastidiar. Entonces, esta situación es distinta. Yo no estoy planteando el concepto de deuda odiosa, sino el concepto de que efectivamente lo que no se puede hacer es, igual que un deudor hipotecario, un deudor de cualquier tipo, no se le puede embargar el salario mínimo interprofesional y conceptos relacionados con el salario, con el segundo, con el tercer salario mínimo interprofesional. Está igual claro el salario desde el punto mínimo de del vista de la Estado. legalidad internacional que los derechos fundamentales, y entre ellos está el derecho a la educación y entre ellos está el derecho a la integridad física de las personas que pueden verse afectadas por el desmantelamiento del sistema sanitario público, los derechos fundamentales no pueden verse afectados por las obligaciones internacionales. Bueno, yo creo, José Luis, que ahí se podría resumir en una frase que me dijo mi buen amigo Ricardo Vergés, que es que la obligación de pagar del deudor acaba donde empieza su miseria, ¿no? Entonces, directamente lo que no se puede consentir es que nos lleven a la miseria, y yo creo que en eso convendrás, Ángel, que las obligaciones... Claro que estoy de acuerdo, pero es por lo que digo que hay que plantar cara a la situación. Joder, más claro que lo tengo yo. Desde hace 2 años vengo diciendo que no tenemos solución ninguna en la situación en la que nos encontramos. O sea, dentro del euro no hay nada que hacer. Esta es la puñetera realidad. Y dentro del euro no se puede decir que diferencias una deuda de otra, A que a nadie se le ocurra que el gobierno español, del color que sea, puede permitirse el lujo de decir que esta deuda no se debería haber asumido por el gobierno español y que es ilícita. Bueno, te cogen y te pegan 2 tiros.
lo primerico. Por lo tanto, lo que sí que tenemos que entender es el marco en el que estamos nosotros. Nosotros vivimos en Europa y, lógicamente, creemos lógicamente, en una serie de valores, como los has definido hace un rato. La gente tiene derecho a una sanidad, una educación, etcétera, etcétera. Pero esos derechos fundamentales no te los garantiza nadie. O sea, ni las Naciones Unidas, ni ningún tipo de organización te defiende esos derechos, y menos a un país que teóricamente es la 12ª potencia del mundo. Por lo tanto, en este país, que lo único que nos sobran son políticos inútiles, hay mucha gente que tiene capacidad para pensar alternativas a la situación en la que estamos. Y bien, podemos esperar 4 días a ver si gana las elecciones definitivamente en Francia o Hollande. Vale, vamos a esperar 4 días, vamos a saber si tiene huevos para plantear que al ajuste hay que añadirle, lógicamente, políticas de crecimiento serio, especialmente para los países que tienen mucho paro como España. Pero vamos a esperar unos días y nos encontraremos con la sorpresa de que se organiza un carajal en Europa y en Bruselas impresionante para que al final todo quede como estaba hasta la fecha. Por lo tanto, ese es el contexto y en el que nosotros nos tenemos que mover. Yo sigo defendiendo y lo defenderé siempre, y no conozco a nadie que haya sido capaz de darme argumentaciones en contra, que aunque tengamos que sacrificar a la banca y aunque tengamos que sacrificar a este gobierno y al que haga falta, la única salida que tenemos es largarnos de Europa por lo menos los próximos años hasta que arreglemos nuestra casa. Y todo lo demás son chistes. ¿De Europa te refieres del euro? Del euro, claro. Faltaría, sí. Perdón, del euro. Europa. Yo me encuentro cómodo en Europa hasta cierto punto, porque ahora empiezan a poner en duda lo de Schengen, ¿no? Dentro de poco vamos a tener que volver otra vez a los pasaportes como antes. Entonces, lo cierto es que Europa me gustaba como idea, pero si os digo la verdad, cada día la veo menos necesaria. O sea, van evolucionando las tecnologías de tal manera que lo mejor sería que nos resolviéramos las cositas por nosotros solos. No obstante, sigo pensando en una Europa en que al menos nos podamos mover, podamos hacer turismo y podamos soñar con la historia que tuvimos. Pero una Europa que nos tiene aquí acogotados, vamos, más claro agua, hacer puñetas, cuanto antes mejor. Y eso no he oído todavía a nadie por ahí que me lo pueda rebatir, porque no veo argumentos serios para hacer eso. Y es la única manera de hacer las cosas. Ahora, lo que yo digo es que, antes que nada, un país no puede estar sin sector financiero. Y por lo tanto vamos a intentar, ya que dice que nos prestan el dinero. Ahí voy, Ángel. Pero entonces, nos prestan el dinero, Juan Carlos. Ya, claro, pero que... Pues cojámoslo, cerremos todos los bancos, o sea, paguemos a los impositores lo que haya que pagarles, y a continuación saneemos los 3 bancos que necesitamos para funcionar. Pero que sean ellos a partir de ahí, fuera del euro, cuanto antes mejor. Que sean ellos los que presten el dinero a los bancos para sanearse, no que sea el sector público. Pero no existe esa posibilidad legal, Juan Carlos. Y aquí todo lo que hay que legislar en la Unión Europea, como sabes tú muy bien, pues lleva un año o más de un año. O sea, el que presten dinero directamente a los bancos no lo van a hacer nunca, porque así no tienen prisionero al país, por decirlo de alguna manera. Ellos solo te prestarán dinero al gobierno para que el gobierno resuelva su problema. Ayer lo dijeron muy claro. Entonces estamos lo que estamos haciendo con eso, entonces, Ángel, es toda la deuda privada generada por el saqueo inmobiliario, convertirla en deuda pública, o sea, ya lo que nos faltaba. No he dicho eso. Yo solo he pedido el agujero. El agujero. Y he dicho que hay que sacrificar, de los 10 bancos que quedan en España, de verdad, hay que sacrificar a 7. Te estoy diciendo, hay que sacrificar a 7 porque no hay ninguna posibilidad de salvarlos. Hay que sanear 3, pero hay que nacionalizarlos. Y por lo tanto serán bancos del pueblo español, no serán bancos del señor Botín y compañía. Por lo tanto, el tema va por ahí, en mi opinión. Cojamos el dinero que nos ofrecen y saneemos, lógicamente, 3 bancos y nacionalicémoslos. Porque si no valen 100.000 millones y hay que meter 300.000, pues ya me dirás quién gobierna, quién manda en esos bancos. Quiere decir, nacionalicemos los bancos. Y dentro de 5 o 7 años, los que creemos que los bancos funcionan mejor con la iniciativa privada, pues ya pensaremos si los privatizamos. Pero vamos, de todas maneras ese es tu deseo, nacionalizarlos, pero desde luego no es el deseo del gobierno. Ellos lo que quieren es darle el dinero de los banqueros, de los únicos.
el dinero a la banca y que los mismos que están ahí, que han llevado a la banca al desastre, sigan gobernando los bancos. No, he dicho que los jubilemos a Botín y compañía. Pero que eso es lo que dices tú, pero que eso estoy seguro que no entra dentro de los planes del gobierno. Vamos a ver, sí, en los planes del gobierno no, pero es que el gobierno, una vez que tomara esa decisión, que por eso no la toma, automáticamente es un gobierno intervenido a todos los efectos. Por lo tanto, ya no existe gobierno del Partido Popular ni de PSOE ni de nada. Ya no existe gobierno, sino simplemente unas directrices de Bruselas. En ese contexto es en el que hay que negociar después, una vez que ha saneado la banca, es decir, señores, por aquí no vamos a ninguna parte. Por lo tanto, el señor Botín y compañía, jubilados todos ya definitivos, ya tienen años para jubilarse, por cierto, nosotros nos gustaría seguir, pero la lógica es que un gobierno intervenido mal lo tiene. Quiere decir, necesitaríamos otras personas para que ya plantearan claramente que la lógica para España es salir del euro. Pero una vez que has saneado los bancos, porque si no los has saneado, sería mucho más largo el camino a recorrer para salir de la crisis. Si yo estoy contigo con que el sector financiero tiene que ser funcional, y ahora mismo estamos viendo lo que está haciendo el sector financiero. Está cogiendo todo el dinero disponible que tiene, el activo lo único simplemente lo está incrementando en sostener el IBEX, 70.000 millones que ha metido en los últimos meses, comprar deuda española, que ha metido aproximadamente otros 70.000 millones, y comprar derivados para protegerse, que ha metido unos 100.000 millones de euros. Y entre tanto el crédito muerto. Eso es lo que está haciendo el sector financiero ahora mismo. Te has dejado la parte del dinero que han sacado de España para garantizarse su futuro cuando sean nacionalizados. Sí. Hombre, claro, esos son los directivos, lógicamente han hecho eso, pero claro, estamos hablando en todo caso de otras cifras. José Luis, tú sobre el problema del sector financiero, que bueno, evidentemente has visto que ahí Ángel y yo tenemos discrepancias en cómo hay que afrontarlo, pero en lo que sí yo estoy de acuerdo con Ángel es que un país, para que su economía funcione, tiene que tener un sector financiero que funcione, y ahora mismo el sector financiero español no está funcionando. ¿Tú qué solución propondrías? Yo la solución es la misma, pero sin volver atrás. Es decir, yo sí creo que es necesaria la existencia de una banca pública que haga frente o que financie adecuadamente los sectores productivos que se quieran fomentar desde el conjunto de la sociedad. En ese sentido, está claro que yo pienso que si en algún momento hay que meter dinero público a los bancos, eso debería implicar necesariamente la nacionalización. Pero no la nacionalización para volverse los bonitos, limpios y luego devolvérselos rehabilitados al sector privado, sino la nacionalización para dotarnos de una banca pública que permita efectivamente financiar adecuadamente y con facilidad aquellos sectores productivos que nosotros consideremos prioritarios. Y entonces eso implica también el hecho de que esa banca pública, pues desde una perspectiva de transformación del Estado en otra cosa, de transformación del Estado no tanto en una forma de dominación o en un aparato de dominación de las élites dirigentes, sino en una auténtica expresión de los deseos conjuntos de la ciudadanía, esa banca pública ha de dotarse de mecanismos que permitan que aquellas empresas a las que va a financiar, que las pequeñas empresas, que los autónomos, que los trabajadores tengan voz y voto también dentro de esos organismos que sean la banca pública. Quizá en el modelo de las cajas de ahorros yo haría un modelo mucho más democrático, con mecanismos de democracia mucho más directa, y huiría completamente, porque esto obviamente implica también un cambio, una transformación profunda del aparato político mismo, de tal manera que expresase realmente la voluntad democrática de la gente y no fuera simplemente la correa de transmisión de los grandes poderes socioeconómicos. En cuanto a la reestructuración de la deuda de la que hablábamos antes, y siento volver un poco al tema anterior, vuelve. Sí le daría importancia al hecho de cómo se realiza esa reestructuración de la deuda, de cómo se hace esa quita. Estamos viendo que la quita que se ha realizado en Grecia es una quita que en cierta manera no permite realmente la liberación del pueblo griego del peso de la deuda. No permite esa liberación porque se introducen esos mecanismos de quita, aunque la quita sea sustancial, se introducen toda una serie de cosas coadyuvantes, de cláusulas en los tratados que implican determinadas cosas, como la transformación de los contratos de la legislación griega, que implica el pago en la moneda que sea la moneda griega en ese momento, a contratos conforme a la legislación británica, que implicarían el pago en euros aunque Grecia se saliera del euro.
y cómo implican también, pues por ejemplo, el hecho de que la nueva deuda deba juntarse a colaterales de deuda de los países del norte de Europa, etcétera. Quiero decir que no es tan neutral ni tiene tan poca importancia cómo se realiza efectivamente esa reestructuración y esa quita de la deuda. Yo creo que la quita debe realizarse desde la perspectiva de los deudores, desde nuestra perspectiva. Por lo tanto, debemos ser plenamente conscientes de que para defender realmente nuestros intereses en esa quita, debemos de saber cómo se realiza. De todas maneras, José Luis, yo aquí veo un tema que todo este asunto de la quita de la deuda pública, al ritmo que vamos, dentro de poco va a ser absolutamente irrelevante. Porque es que los extranjeros se están saliendo de la deuda pública española a toda velocidad. Ya en estos momentos deben quedarles 100 y pico mil millones nada más de euros en su poder. Y a este paso, la quita de la deuda lo único que va a provocar es que les hagan la quita a los fondos de pensiones, que les hagan la quita a los propios bancos que va a tener que rescatar el Estado y a unos fondos de pensiones que va a acabar nacionalizando la seguridad social. Y realmente esto va a ser que me voy a quitar el dinero a mí mismo. Muy bien definido, Juan Carlos, perfecto. Efectivamente, lo que puede ser es una transferencia profunda de rentas hacia los sectores financieros. O sea, al fin y al cabo lo que estamos haciendo... No te equivoques, José Luis. No, estás diciendo cosas que no son correctas. Juan Carlos te lo ha dicho ahora mismo. La deuda española está prácticamente en poder de los bancos españoles. Pues Quiero decir que los bancos españoles en este momento forman con el Estado un cuerpo único, por decirlo de alguna manera. Muere uno, muere el otro. Todo el dinero a un interés determinado. Es igual, a mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que saquen el dinero fuera de España. A mí eso no me preocupa, vuelvo a decir, porque en este momento, perdona José Luis un segundito nada más, porque hemos tocado un tema... Vamos a respetar los turnos, si quieres dejarle un momentito sí, pero a Ángel. Me tocaba a mí ahora. No, al revés, le estaba diciendo a José Luis, si quieres dejarle a Ángel que se explique y luego ya nos comentamos el tema este. Agradecido. Yo estaba diciendo que habías definido el tema a la perfección. Hoy día, bancos y Estado es prácticamente lo mismo, a todos los efectos. ¿Por qué? Pues porque, como dices tú muy bien, la deuda se está huyendo de España a toda velocidad y al final se la están quedando nuestros bancos. Bueno, pues ahí es donde encaja lo que yo estoy tratando de decir, con una adicional más, porque lógicamente a mí me cuesta pensar en salidas de bancos públicos, porque yo recuerdo, he conocido muy a fondo cómo funcionaba Hungría, he conocido muy a fondo la República Democrática, he conocido muy a fondo Rusia, y aquello era una casa de putas, hablando en plata con la banca pública. Por lo tanto, yo no creo en eso. Yo creo más bien en que este Estado hay que modificarlo. Una república presidencialista como los americanos o lo más parecido a ellos posible dentro de nuestras posibilidades. Quiero decir, no se ha inventado nada mejor que el mercado. Tiene miles de defectos, pero no se ha inventado nada mejor. Por lo tanto, España lo que necesita es un cambio político de primera magnitud, faltaría más, pero no tenemos que orientarnos a soluciones que han fracasado ya en la historia, sino que tenemos que tratar de ir a soluciones que funcionen, que nos permitan crecer el día de mañana y crear empleo, porque lo que tenemos que conseguir, indudablemente, que haya una democracia por encima de todo, no hay que ponerle color de ninguna clase, sino democracia, y que el sistema económico funcione. Y el sistema económico que hoy no funciona, está clarísimo, nuestras empresas se están hundiendo, nuestros bancos se están hundiendo y quizás sea el momento ideal para un gran cambio político y lógicamente los cambios económicos que irán en paralelo. Así es como yo lo veo, porque es que no creo yo en una banca pública. Bueno, el tema de la banca pública, tú ten en cuenta, Ángel, que José Luis lo que proponía era unos controles bastante estrictos para que no fuera lo que tú decías, que se transformaran en casas de vida alegre. De pues putas, eso, sí. Pero ese es el problema, que es que los colectivos siempre terminan así. No, bueno, pero que tampoco, en fin, yo no creo que en Hungría tuvieran esos controles ni nada de eso. Es que, claro, si ponemos como ejemplo las cajas de ahorro españolas como gestión de lo que debe ser una banca semipública, porque tampoco eran públicas exactamente las cajas de ahorros, pues claro, dice uno, esto es un desastre absoluto, ¿no? Pero claro, es que también hay que pensar que una banca pública se puede gestionar de otra manera, no tiene por qué ser necesariamente así. Como mucho una banca mixta, como mucho. Y para resolver temas muy puntuales. Pero desde luego está demostrado y superdemostrado en la historia de los últimos 200 años que a pesar de los pesares, a pesar de los Lehman Brothers y compañía,
las bancas públicas de la Unión Soviética fueron un desastre, y la banca pública de los países del este fue un desastre, y la banca pública china hoy día es un desastre, y por lo tanto tenemos que meditar muy bien lo que decimos, aunque nos guste. A mí claro que me gusta en principio el capitalismo de Estado, pero el capitalismo de Estado tiene que estar sometido a reglas muy estrictas, y vuelvo a decir, tiene que haber un controles y sistemas, digamos, de control a todos los niveles muy amplios. Es muy complejo. No se consigue con el socialismo real no lo ha conseguido. En Estados Unidos, en algunos momentos de su historia, sí que se ha conseguido. No sé, quizás hoy no es el mejor momento, pero indudablemente para mí es un modelo que puede funcionar, lógicamente con regulaciones mucho más estrictas, faltaría más. Bueno, Sí, José vamos Luis. a ver. Yo, en primer lugar, no aceptaría como modelo tampoco los Estados Unidos, vista el crecimiento desaforado, la desigualdad que se ha producido en las últimas décadas en los Estados Unidos. Y la conformación de un conglomerado militar, industrial y financiero que realmente dirige la vida económica del país. Es decir, no nos podemos engañar y decir que Estados Unidos es una auténtica democracia cuando realmente vemos que no solo dirigen, hay una minoría, una estricta minoría, que no solo dirige los destinos de su país, sino que dirige incluso los destinos del conjunto del globo con mano de hierro. Yo creo que esa no es un modelo de democracia acabada que podamos aceptar. Por otro lado, creo que Ángel se equivoca, y se equivoca mucho, si considera que el modelo que yo defiendo es el modelo del capitalismo de Estado o el modelo de los países del este de Europa. En ningún caso defiendo ese modelo, que sí considero un modelo fracasado en la experiencia y en lo real. Yo el modelo que defiendo es precisamente la estructuración de una auténtica república federal, ecológica y social, como modelo de transición hacia un mundo sin Estado, es decir, no del capitalismo de Estado, un mundo sin Estado, donde efectivamente desde una perspectiva ecosocialista y libertaria sean los propios productores los que lleven la dirección de sus propios asuntos. Y Eso que se esté debate basado en la solo más en el profunda infierno, democracia. coño. Esté basado en la más profunda democracia, tanto en lo político como en lo económico, como en lo cognitivo, que lo considero tan importante como lo político y lo económico, es decir, que el conjunto, el conocimiento ha de estar en manos de todos los ciudadanos y ha de ser accesible para todos los ciudadanos, que es algo que está en absoluta tensión con las últimas medidas tomadas por el gobierno, como en lo cognitivo como en la vida cotidiana. Es decir, quiero decir con esto que al fin y al cabo el modelo que yo defiendo no es precisamente el del capitalismo de Estado ni el de la banca pública dirigida por un ente central planificador, sino todo lo contrario, el de una banca pública, es decir, social, no tanto estatal sino social, dirigida directamente por los propios productores y por todos aquellos que tienen importancia en la vida económica. Sí, eso decía Bakunin, Marx más o menos, Hobbes y gente parecida. Pero la verdad es que no deja de ser un mundo utópico completamente. Eso no existe en la realidad, amigo José Luis. Que no existe en la realidad. Tendrás que ir al cielo o al infierno, no sé dónde lo encontrarás, pero es que eso no existe en la realidad. ¿Dónde se puede imaginar uno que todo el mundo tiene acceso a la información? ¿Dónde se puede imaginar uno que los productores pueden llevar un banco o pueden llevar una empresa, la que sea? Joder, en España tenemos 1000 ejemplos de lo que ha habido y hoy desgraciadamente está desapareciendo todo, a toda velocidad además. Por lo tanto, me hablas de un mundo utópico y a la gente le tenemos que dar realidades. Lo que es posible, lo que no es posible, ¿para qué coño queremos soñar? Bueno, pues si queréis, Ángel, volvemos para centrarnos un poquito en lo concreto. Yo creo que esto sería un debate muy interesante para el programa de política que llevan los compañeros. Vamos, si queréis que hablemos de ello, hablamos, pero yo querría retomar un poco el tema de lo de la deuda. ¿Sabes? Que estábamos hablando, José Luis, de que si con la transferencia que se está poniendo, que está viendo desde la Banca Central Europea a los bancos españoles, lo que se está consiguiendo, de alguna manera, es transferir prácticamente todo el riesgo de la deuda pública hacia la banca española. Realmente es un caramelo envenenado lo que nos están dando, porque significa que ya todo el riesgo absolutamente de toda la deuda pública y de toda la deuda privada va a estar concentrada en la banca. Y desde el momento en que nosotros rescatemos la banca, sencillamente lo que se va a hacer es volver pública toda la deuda. No sé si te estás dando cuenta exactamente de cómo están evolucionando de rápido la situación en este sentido, José Luis. Sí, yo ahí veo claramente que lo que se está haciendo es socializar la deuda, es decir, y incluso privatizar el Estado, que es al fin y al cabo el siguiente movimiento, el movimiento paralelo. Es decir, que al fin y al cabo va a llegar un momento en que los bancos sean los propietarios del Estado, de una manera u otra.
por el mecanismo de hacer pública la deuda de los bancos. Yo creo que esa imbricación absoluta es precisamente lo que hay que romper desde una perspectiva esencialmente democrática. Es decir, que al fin y al cabo hay que establecer una banca pública, pero que una banca pública que lo que esté es dirigida desde el conjunto de la comunidad social. Pero dime, José Luis, ¿qué hacemos? Porque ahora mismo tenemos una banca privada, lógicamente, una banca que tiene unos riesgos salvajes, que está absolutamente quebrada. Tienes a todas las grandes empresas españolas que están dependiendo directamente de que esa banca no se venga abajo, que se van a venir todas abajo en el momento en que se venga también la banca. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Salvamos la banca? Entonces, ¿de qué manera se salva la banca? Porque entonces el Estado asume la deuda. Lo que hay que permitir es, por un lado, la quiebra. En cierto sentido, estoy hasta un poco de acuerdo con Ángel. Lo que pasa es que yo no lo mantendría como una posición puramente temporal. Admitir la quiebra de gran parte de las entidades financieras, y hay que tener en cuenta, yo no sé dónde leía el otro día precisamente que algunas de que una de las demostraciones de la salud económica de determinados países está precisamente en el tamaño de su banca. Yo creo que no tenemos por qué tener un sistema financiero tan enorme como hemos desarrollado últimamente. Entonces, admitir la quiebra de determinadas entidades y proceder a la nacionalización y a la puesta en valor pública de lo que Perdona un momentito, José Luis. Ángel, si no te importa, cuando no estés hablando, aléjate un poquito del micro, es que si no se oye mucho ruido. Vale, sí, José Luis, continúa, perdona. Sí, básicamente era esa la idea, es decir, admitir que los negocios privados pueden quebrar, porque al fin y al cabo, salvaguardando a los depositantes, y admitir que los negocios privados pueden quebrar, porque al fin y al cabo son negocios privados, y también desarrollar esos mecanismos de banca pública y social. Tú ten en cuenta que en la quiebra de un banco, yo creo que eso Ángel nos lo podrá explicar mejor. Hombre, evidentemente los que van perdiendo el dinero van perdiéndolo por orden, pero el tamaño de la deuda de la banca es tan gigantesco y la situación financiera tan mala que yo no veo posible que los depositantes se libraran en una quiebra de la banca si el Estado dejara quebrar a la banca. No lo veo posible, no sé tú, Ángel. Yo tengo clarísimo que la banca no puede devolver lo que debe, es completamente imposible. Debe en estos momentos algo más de 1 billón de euros, simplemente préstamos a un plazo entre 1 y 7 años. Pero lo que está claro, Ángel, que yo veo que está muy bien todo esto que estamos diciendo de que hay que dejar quebrar a la banca, pero esto ahora mismo es la carta a los Reyes Magos, porque el gobierno efectivamente no va a permitir en ningún caso que quiebre una sola entidad, vamos. Yo lo veo ciencia ficción, ¿eh? El gobierno está intentándolo, pero lo que pasa es que si hubiera problemas, lo que crea o quiera el gobierno, y nada es todo uno. Quiero decir, si en el momento que hubiera en España, por decirlo de alguna manera, que un banco no empezara a atender sus amortizaciones, automáticamente se cae todo el sistema. En ese momento tienen, por un lado, el agujero negro que hemos hablado, 300.000 millones de euros. Por otro lado, tienen una falta de liquidez total porque tendrían que devolver de la noche a la mañana ese billón largo de euros que deben en estos momentos. Por lo tanto, esa situación es la que es trágica y que hay que intentar evitar. Por lo tanto, en mi opinión, no queda más remedio eso que analizar el tema. ¿Tenemos que dejar caer bancos? Claro que sí, es obligatorio, entre otras cosas porque es el sentido común. Cuando una persona física o jurídica tiene problemas, pues quiebra, quiebra y, oye, se resuelve como puede las cosas. Liquida y paga lo que puede y todos los que le han prestado el dinero pierden el... Vamos, ese es el problema. El problema que hay es lógicamente. Cuando la banca española haya que reestructurarla ya definitivamente de verdad, es cierto que hay unos impositores a los que el Estado en principio tiene que devolverles a todos aquellos que tengan más de 100.000 euros, tiene que devolverles 100.000 euros. Eso es obligatorio y lo tendrá que hacer el Estado, porque si no aquí ya pues apaga y vámonos. Pero esos 100.000 euros que tuviera que pagar a cada impositor no tiene por qué hacerlo en un año, lo podría hacer en 5, en 10, en lo que pudiera, por lógica. Pero lo que es importante es que el sistema financiero vuelva a funcionar. Y por lo tanto eso es lo que nos tenemos que plantear. En este momento dicen que nos prestan dinero para resolver el problema del agujero. Pues tomemos nota de eso y tapemos el agujero. Seguiremos teniendo un problema de liquidez impresionante, esta es la realidad, porque los bancos españoles tienen que devolver 1 billón de euros en 7 años. Y ellos no van a generar en la historia. Entonces tendremos que ir dejando cayendo los bancos, pero decididamente ya.
decididamente, pero sin dudas de ninguna clase. Pero tú sabes lo que van a hacer, ¿no, Ángel? Tú sabes lo que van a hacer. Van a darles el dinero a los bancos y esto es lo único que van a hacer es usar ese dinero para lo mismo que han estado usando el dinero del Banco Central Europeo, para sostener las empresas de sus amiguetes, porque si se caen las empresas, se caen ellos también, y para poco más. No, que va, eso es imposible. ¿Tú te crees que te van a dejar 300.000 millones de euros para que hagas lo que quieras con los bancos? No, hombre, no. Ahí ya en Europa tendrán... Esperemos. Hombre, que es que en Europa si te prestan 300.000 millones no es para que hagas con ellos, para regalárselos al señor Botín. Faltaría más. El Banco Central Europeo nos ha prestado los 300.000 millones y ya ves lo que están haciendo con ellos. Yo admitiría que el Banco Central Europeo en un momento determinado tuvo que tomar una decisión urgentísima porque se caía el tinglao, sobre todo el español y el italiano. Y por lo tanto ha sido una decisión que no ha servido para nada, porque 3 meses más tarde estamos, si cabe, peor que estábamos entonces, porque ahora sí que hemos ligado la banca y el Estado completamente. Me atrevo a decir que esto que casi requiere por descontado que el sistema político se venga abajo para poder resolver de alguna manera eso, en mi opinión. Pero por eso es por lo que hay que resolver el tema de la banca. Es vital resolver el tema de la banca. Hay que poder seguir financiando las empresas. Y por lo tanto ahí yo creo que en Europa, si nos prestaran 300.000 millones de euros, dirían, bueno, Bankia, para empezar, cerrada. Pero vamos, pasado mañana. Y quien dice Bankia diría Caixa Catalunya, el Banco de Valencia que también tragó los señores de Bankia, todo lo que no es Banco Bilbao, Banco Santander y la Caixa, hay que cerrarlo, obligatoriamente. Y atender, lógicamente, al plazo que se pueda, lógicamente, los 100.000 euros por impositor que tenga más de 100.000 euros. Eso es lo que hay que hacer. Y a continuación, como lógicamente el Santander y compañía están totalmente tocados, no queda más remedio que la responsabilidad ya corra por parte de la Administración Central. El Estado tiene que asumir la banca y tenerla nacionalizada el tiempo que haga falta, hasta que se sanee y, lógicamente, empiece a generar beneficios para que el dinero que se ha aportado se pueda devolver. Yo creo que tiene que ser un proceso de estas características y, en el fondo, yo creo que incluso el gobierno lo tiene claro de que van por ahí los tiros. Lo que pasa es que le asusta porque piensa que puede perder, que ellos pueden dejar de ser gobierno si hacen una cosa así. No, y no pero solo los intereses de los españoles son esos. Y no solo eso, Ángel, que hay unas presiones brutales para que porque ellos saben que esto es el principio del fin para todos los oligarcas del ladrillo y todos los oligarcas que han estado campando por sus respetos por aquí durante 15 años. La oligarquía española, pero la oligarquía extranjera no claro, tendría tan mal. Es que eso es el principio de la toma de control de las empresas del IBEX y de la banca española por parte del capitalismo extranjero. Eso es que yo desgraciadamente por ahí van los tiros, salvo que saliéramos del euro. Sí, José Luis. Sí, yo básicamente también veo que la necesidad de la banca pública. Por otro lado, yo no sé qué pensáis, pero veía el otro día una noticia en la que decían que el Fondo Monetario Internacional estaba presionando para que la intervención del mecanismo de estabilidad financiera no se produjera por vía del Estado español, sino por vía de un préstamo directo a la banca. Es decir, que fuera directamente ese fondo europeo el que prestara a la banca y no prestara por vía del Estado para que este a su vez saneara la banca. Yo creo que eso, lo que pasa es que con mecanismos de control efectivamente podría dar algún tipo de salida más o menos racional al asunto, ¿no? Eso es mucho mejor, claro. Sería una solución muchísimo mejor. Sí. Pero a Europa no le interesa, porque pierde el control. Claro que no. Sí. A ver si nos aclaramos. Aquí hay que tener muy clarico, a nivel europeo, y me atrevo yo ahora a decir más que a nivel de lo que piensan los americanos, además. En Europa, lógicamente, hay un capitalismo muy fuerte por ahí todavía, que no es precisamente financiero, es un capitalismo industrial, fortísimo. Mucho más fuerte que la banca, porque la banca europea está bastante tocada también. Pero ese capitalismo lo que quiere es que Bruselas controle a los estados, pero los controle como los está controlando y me temo que todavía será el control mucho más fuerte dentro de poco. Quieren que los pueblos estemos a su disposición, que seamos mercados para consumir y gente para trabajar lo más barato posible. Esto es lo que quiere Europa, lo que sería el capitalismo ese industrial que ya lo tenemos ahí desde hace 100 años por lo menos, pero que en otros tiempos hacía las cosas de otra manera, creía que las guerras ayudaban a resolver las cosas y hoy día piensa que no hace falta.
con meterte el virus ese del euro, te tiene cogido de pies y manos. Por lo tanto, no soñemos, jamás darán dinero directamente a los bancos porque perderían el control. Porque en el fondo prestan a un banco que si el banco sale adelante y si no sale, ¿qué? Dinero tirado. No tiene mucho sentido. Lo importante es tener controlado al gobierno. Y eso es lo que lógicamente quieren hacer y lo que están haciendo. Por lo tanto, lo que proponga Lagarde son buenos deseos. Faltaría más. También Lagarde propone, señores, el tango es un baile en el que hay dos. Y por lo tanto, hay que poner de acuerdo a los dos. Habrá que hacer ajustes, pero habrá que hacer crecimiento. Son deseos de Lagarde cuando se dan cuenta de que la cosa se está complicando más de lo que parece. Pero no tiene capacidad el Fondo Monetario Internacional para imponer a los señores de la Comisión lo que quiere. Ni siquiera no es capaz ni siquiera de convencer a Merkel y compañía. Por lo tanto, tenemos que aguantarnos las ganas y pensar que la banca nos la sanearán antes o después, pero vía gobierno. Pero yo en principio pienso que con eso nos basta. Con eso nos sobra y nos basta para que España tenga resuelto su primer punto, el más complicado de todos. Que el sistema financiero funcione. Ya sabes lo que le pasó a Irlanda cuando hizo eso, ¿no, Ángel? Que automáticamente quebró el país. Claro. Cuando el Estado asumió la deuda de la banca. Pero es que yo doy por hecho que España está quebrada. No tengo ningún problema en que quiebre. O sea, es que estamos quebrados. ¿Por qué coño nos oponemos a esa situación? No podemos devolver nuestro dinero, estamos quebrados. Digamos lo que queramos. Por lo tanto, cuando hagan eso, lógicamente tienes razón, habrá problemas en España. Pero el tiempo que tardemos en decidir que salimos del euro. A partir de ahí habrá que pronto se resuelven las cosas. José Luis. Sí, Ángel ha dicho una cosa muy concreta que tiene mucha importancia, ¿no? Ese gran capitalismo, ese megacapitalismo industrial, financiero, europeo, lo que quiere es que los pueblos del conjunto de Europa estén a su disposición. Yo creo que eso quiebra la historia maravillosa que nos habían contado sobre un proyecto federal europeo partiendo de la igualdad y de la cooperación. Y que, por lo tanto, implica la existencia de un proyecto impuesto, que es, al fin y al cabo, un proyecto imperialista, por parte de organismos o de unos determinados sectores sociales del norte de Europa. Por lo tanto, pone en cuestión y debería poner en cuestión el mismo conjunto, la misma idea de la construcción europea. Y, por lo tanto, pone en cuestión la misma existencia de la Unión Europea. Yo creo que ahí eso implica necesariamente, efectivamente, la recuperación de la soberanía nacional y, por lo tanto, la recuperación de los instrumentos de que se dota un país soberano, como puede ser la moneda propia. Y implica también, lo que pasa es que yo lo que veo, sinceramente, es que la recuperación de la soberanía nacional solo pueda realizarse en las situaciones en las que estamos, por medio de un conjunto, por medio de una intervención colectiva y cooperativa de los ciudadanos en el devenir político de esta sociedad. Es decir, que solo veo la movilización de las multitudes como génesis de ese proceso de ruptura con el conjunto del proyecto imperial europeo en el que estamos metidos. Y hay que tener en cuenta que las experiencias de desconexión que se han producido en América Latina con respecto al mercado mundial o a lo que les venía impuesto por parte de un imperialismo nos enseñan que solo esa intervención de las multitudes puede permitir efectivamente la constitución de elementos de soberanía nacional y que por lo tanto está ligado el asunto de salirse del euro, está ligado el asunto de la auditoría de la deuda, está ligado todo ese asunto con la conformación de una estructura sociopolítica mucho más inclusiva, mucho más social y que dé la palabra a las grandes multitudes y al conjunto de las clases trabajadoras y de las clases medias. Sí, Ángel. Sí, completamente de acuerdo. Mira, por una vez estamos casi pero convendrás, Ángel, que las resistencias a cualquier tipo de salida del euro, como estamos proponiendo aquí, van a ser brutales. Pero solo de los bancos, no nos equivoquemos, los bancos y los que están a su servicio. Y desde todos fuera. Los economistas que trabajan para ellos, lógicamente, lo defenderán siempre. Y desde fuera de España también por descontado. Tremendas, claro. Pero hay un momento en el que hay una lógica, o sea, un país, llegan a veces situaciones en las que se tiene que definir y cuando son 46 millones de habitantes, pues puedo opinar. Quiero decir, en un momento determinado nosotros tenemos que decir a Europa y a ese capitalismo industrial y demás que en principio está completamente en contra. Señores,
queremos cumplir con nuestros compromisos, o mejor dicho, queremos cumplir lo que podamos cumplir. Lo que no podemos cumplir no lo vamos a cumplir. Pero consideramos que en este contexto no hay nada que hacer. Por lo tanto, somos partidarios de salir del euro y ver la manera de hacer una economía que crezca, que exporte, lógicamente, que les exporte a ustedes precisamente para poderles devolver el dinero que les debemos. Si podemos pagarles el 50%, pues el 50%. Y si podemos pagarles el 60%, mejor. Pero no soñemos. Lo que es indudable es que por muchas genialidades que hiciéramos en España, el tener una balanza comercial positiva de 100.000 millones de euros nos llevaría a lo mejor 30 años el poder devolver lo que hoy debemos. ¿Está dispuesto el pueblo español a estar 30 años sometido a la esclavitud que supone trabajar solo para pagar la deuda? No se ha dado ningún caso en el mundo y tampoco se dará en nuestro caso. Por lo tanto, eso es lo que nos queda en un momento determinado. Políticos, y vuelvo a lo mismo de siempre, líderes políticos con capacidad o grupos, digamos, que nos representen, que representen a la sociedad española más que a estos puñeteros partidos políticos, grupos que sean capaces de gestionar y negociar como Dios manda. Porque a Europa solo podremos sacar cosas de ella si la amenazamos y jugamos eso. O sea, hay que amagar y luego retroceder. Hay que decirles que vamos a hacer esto y luego hacer otra cosa. Pero hace falta para eso políticos de verdad, no tíos como el Zapatero o como ahora Rajoy, que se acojonan ante este tipo de situaciones. Pero, ¿existen en la sociedad española? Claro que sí. ¿Que necesitan ser apoyados, lógicamente, por la sociedad, por toda la sociedad, por todos los grupos sociales? Trabajadores, agricultores, industriales, empresarios pequeños, medianos, por la sociedad española. Es inevitable que tiene que haber un cambio para que podamos tener esos interlocutores que puedan negociar con la Unión Europea. José Luis. Sí, yo simplemente voy a meterme un poco con Ángel en ese énfasis que hace siempre en el tema del liderazgo. El problema de ese discurso, yo entiendo en qué sentido lo realizas, pero el problema de ese discurso es que tiene nefastos precedentes. Es decir, que todos sabemos a qué lleva la idea del liderazgo carismático y del líder iluminado y único que dirige todo. Lo hemos visto en la historia europea en numerosas ocasiones. Yo creo que hay que hablar y que hay que fomentar un liderazgo colectivo y cooperativo, es decir, que hay que fomentar el hecho de que el trabajo en común, el aprendizaje en común, permita la conformación de una estructura, de un movimiento social en el que efectivamente, como decían los Wobblies en su día en Estados Unidos, una rama del sindicalismo revolucionario, todos seamos líderes. Todos seamos líderes teniendo en cuenta además que el sentido del liderazgo, el sentido de un líder, al fin y al cabo no es el de crear seguidores o de conseguir seguidores, sino el de crear nuevos líderes. Es decir, yo no generar hablo de eso. la yo hablo de posibilidad... gente que les dé respeto, gente que dé respeto. Yo cuando tengo a 12 japoneses generar delante... la posibilidad de que todos y cada uno en el conjunto de ese movimiento social, de la forma más amplia posible y de la forma más inclusiva posible, se conviertan en sujetos activos y responsables, que se conviertan en auténticos líderes en el sentido de que sean conscientes de lo que quieren hacer con su propia vida y por lo tanto de la obra de arte que quieren hacer con esa vida y del hecho de que su trabajo colectivo, de que su trabajo para la comunidad al fin y al cabo conforma parte de un elemento de generosidad que es una de las más amplias extensiones, una de las más amplias manifestaciones del fenómeno que conforma la vida. Eso es imposible, José Luis. Vamos a ver, yo cuando he estado reunido con 12 japoneses, pues la verdad que me resulta chocante que haya 12 japoneses ahí delante, tucu. No, a Occidente, cuando está hablando con alguien, necesita alguien que dé la cara. Si la Unión Europea no funciona es porque Barroso es un tarugo y porque el señor Rompuy es otro tarugo. Pero si en vez de dos tarugos tuviera dos tíos que valieran la pena, que al menos cuando hablan se les escuchara, pues la cosa funcionaría muchísimo mejor, como puedes imaginar, por lógica. Entonces yo no entiendo que podamos decir que todos valemos para todos, que todos podemos ser dirigentes o que todos podemos ser algo social que pueda estar negociando. Eso es completamente imposible. La sociedad no funciona así, y menos la sociedad occidental. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que procurar es, igual que, hablando de Washington, por ejemplo, Washington no era el más espabilado entre los tíos que estaban conformando la Constitución americana, ni muchísimo menos, seguramente era de los más tontos de todos. Pero lo que sí que tenía claro, y es lo que le permitió ser líder, es que tenía 4 ideas claras que eran importantísimas para todos y por eso pudo ser el primer presidente, por decirlo de alguna manera.
Yo no digo que tenga que haber líderes iluminados como Hitler o sus secuaces, ni de coña. No admito eso, por descontado. Pero sí que me gusta gente como Churchill y por descontado como Washington o como otros, o como el señor Roosevelt y compañía. La gente necesita en los momentos de angustia que alguien los dirija. Y eso de que todos valemos para todo, eso lo decía el majadero de Zapatero y es falso. No todo el mundo vale para todo. Y la gente necesita formación y experiencia y, lógicamente, voluntad de servicio a los demás y mojarse por los demás y, si está jorobando la marrana, largarse y dejar a otros. Pero necesitamos siempre interlocutores que sean capaces de convencer. Y precisamente en Europa hoy día no habría, lo mejor que podríamos tener es un líder claro que supiera lo que España necesita y que se pusiera a negociar con los retrasados mentales de Rompuy, Barroso y compañía. Lo que hace falta es alguien que que tenga capacidad de convencer y que se siente en una mesa y no se levante hasta no conseguir lo que quiere. De ese tipo de personas hablo, no hablo yo de liderazgos raros, sino gente que sea capaz de convencer a la otra parte. Sí, no sé si querías añadir algo más sobre este tema, José Luis. Sí, que básicamente si lo que se está reclamando desde las calles, desde las plazas, desde las movilizaciones sociales es más democracia, lo que tenemos que establecer son mecanismos también que permitan la rotatividad de las funciones, el hecho de que la gente participe, de que la gente aprenda, porque la gente solo aprende haciendo. Y al fin y al cabo yo no quiero decir que todos valgamos para todos, pero que sí porque todos valemos para algo. No quiero con esto coartar la iniciativa individual, el hecho de que efectivamente hay gente más lanzada, hay gente que sabe más de algo, hay gente que es más capaz para determinadas cosas, sino el hecho de que al fin y al cabo lo que estamos es en un laboratorio democrático profundo en el que al fin y al cabo lo que la gente tiene que hacer es aprender a hacer las cosas. Tenemos que generar esos líderes. Y generar esos líderes implica hacer un mecanismo de apertura, implica hacer de que no siempre aparezca el mismo en televisión, implica que las negociaciones se lleven de una manera cooperativa, implica todas las cosas. Muy bien, pues si queréis, como ya tenemos más o menos cumplido el tiempo, Ángel, si quieres añadir algo para terminar. Pues a mí me tiene muy preocupado, lógicamente, el gobierno de Rajoy, por una cosa evidente, ¿no? En cada medida que toma en los últimos tiempos, cada medida que toma hace daño a la población española en general. Pero ha llegado hasta el extremo de que toma medidas que joroban a todas las empresas del IBEX y del mercado continuo. Pero vamos, toma medidas que están provocando, aparte de que otras bolsas bajen, la que más baja es la nuestra y no es gratuito. Ha tomado medidas en el impuesto de sociedades que, lógicamente, están llevando a que el IBEX y el mercado continuo baje por lo menos de un 15 a un 30% todas y cada una de sus empresas. Está provocando con esa persecución a la gente, a los individuos, o sea, a las personas individuales, a las personas físicas, es decir, que les va a perseguir, a ver dónde tienen cuentas en el mundo adelante, está provocando una salida de capital que asusta al miedo. Y es inconcebible que un tarugo como ese pueda seguir ahí en el Ministerio de Hacienda, porque no hace más que daño. Y el otro ministro que tenemos de Economía, desgraciadamente, solo hace turismo. Por lo tanto, con el Rajoy, que no sabe de economía nada de nada, la viceniña, que tendría que estar todavía jugando en el Congreso, pues que lo hacía muy bien, diciendo al amigo Rubalcaba que era así, que era asa. Bueno, porque sigue haciendo chorradas. Pero no podemos tener al frente del gobierno español que los 4 elementos básicos no tengan ni pajoletera idea de cómo funciona la globalización y cómo funciona el mundo en la actualidad. Y por lo tanto estamos pagando el tener unos inútiles al frente. Eso es lo que no son liderazgos. Contra eso es contra lo que estoy, contra los idiotas que se ponen al frente de un gobierno. Sí, José Luis, si querías añadir algo más para terminar. Pues únicamente, pues no sé, que al fin y al cabo del 12 al 18 de mayo vamos a ver una nueva oleada de movilizaciones en el Estado español y que esperemos que sean lo más profundas y lo más amplias y lo más masivas posibles y que solo ese camino es el único que puede abrir las vías para una solución racional a la situación en la que estamos. Muy bien. Supongo que has dejado a un lado a los señores del 29 al 1 de mayo a idea, pero yo creo que habría que contar con todo el mundo que sea capaz de movilizar este país, sobre todo a lo largo y ancho, digamos, de sus fronteras. Quiero decir, no hay que descartar, por muchos errores que han cometido los sindicatos, por muchos errores que han cometido, sí que habrá que pedirles a sus militantes que los echen cuanto antes a las cabeceras, que tan mal lo ha hecho a lo largo de estos 10 años,
pero el dejar al movimiento sindical solico, aislado en sus movimientos del día 29 y del día 1, creo que es un error. Hay que ir a las manifestaciones del 12 de mayo al 18, como dices tú, faltaría más, y a todas aquellas que sean pacíficas y que puedan permitirnos cambiar todo este tinglao. Muy bien, pues si queréis nos quedamos con esta última reflexión de Ángel. Muchas gracias por vuestra participación. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Gracias, José Luis, y ten paciencia conmigo. Y muchas gracias, como siempre, a los amigos y oyentes de Colectivo Burbuja que nos siguen a diario. Os recuerdo que podéis continuar siguiéndonos en www.colectivoburbuja.org y en nuestro grupo de Facebook. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.